Hola, aquí estamos de nuevo para explicar el fenómeno de resonancia tanto en un circuito de corriente alterna con elementos en serie RLC o también en paralelo con un circuito RLC. La resonancia es un fenómeno muy importante y ahora veremos cuándo ocurre. Pero primeramente vamos a recordar lo siguiente. Cuando tengamos un circuito RLC, lo que siempre recomiendo es calcular la impedancia de la bobina, la Z de la bobina, que será la reactancia inductiva XL, la cual calculamos como frecuencia angular por el valor del coeficiente de autoinducción o inductancia L de la bobina, y a su vez la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, que esta es la que medimos en Hz, la frecuencia, y por L. De la misma forma, la impedancia Z en el capacitor, que le llamamos reactancia capacitiva, se calcula 1 sobre omega C, o sea, 1 sobre 2pi por frecuencia por C. Bien, en un circuito inductivo, XL será mayor que XC. Esa es la definición de circuito inductivo. Entonces, si trazáramos para este circuito el diagrama fasorial, colocando como fasor de referencia la intensidad, todos los demás voltajes que tienen que ser tratados como vectores en alterna, estos fasores, van a estar dispuestos de la siguiente forma. El voltaje en la resistencia está en fase con la corriente. Quiere decir que cuando la intensidad de corriente es máxima en el circuito, también es máximo el voltaje en la resistencia. Cuando la intensidad en un instante valga 0 en el circuito, la tensión o voltaje en la resistencia será 0. Eso significa que están en fase, alcanzan los valores máximos y mínimos en los mismos instantes de tiempo. Luego, este voltaje representa la diferencia entre el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor, y dado que la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva, el voltaje en la bobina, el voltaje máximo en la bobina, el V0L, será mayor que el voltaje máximo en el capacitor. Recordemos que en los circuitos de alterna, tanto las corrientes como las tensiones o voltajes o diferencias de potencial son variables con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de la corriente o del voltaje o tensión, tenemos que precisar a qué nos estamos refiriendo. Cuando construimos el diagrama fasorial, lo hacemos para los valores máximos. Bien, entonces, como V sub 0L es mayor que V0C, este voltaje, que es la diferencia entre ambos, queda hacia arriba, y entonces el ángulo de desfasaje entre la tensión de la fuente máxima y la corriente será este ángulo. Luego, nosotros ¿cómo podemos obtener el triángulo de impedancia? Para obtener el triángulo de impedancia, que será proporcional a este triángulo, tenemos que dividir cada uno de estos vectores, cada uno de estos voltajes entre la intensidad máxima. Si divido el voltaje máximo en la resistencia, ¿no?, entre el valor de la intensidad que me da la resistencia, ley de Ohm. Si divido el voltaje máximo, ¿no?, aquí vamos a poner voltaje máximo, si divido este voltaje máximo entre la intensidad total, que significa dividir cada uno de estos voltajes entre la intensidad máxima, me va a dar lo que llamamos la reactancia, a secas, reactancia, que será la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Y este angulito φ será el mismo, dado que estos triángulos son semejantes, porque sus lados homólogos son proporcionales, y por lo tanto los ángulos serán iguales. La impedancia Z del circuito, que es algo así como la resistencia total del circuito, medida en ohmios por supuesto, tanto como R, XL, XC, que también se mide en ohmios, la impedancia Z la sacamos aquí de este triángulo rectángulo, que aquí hay un ángulo recto, aplicando Pitágoras. Entonces veamos una cosa importante, la impedancia Z es la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado.
Yo aquí si quiero puedo poner XC menos XL, porque me da igual que esto quede positivo o negativo, se intercambian los términos, porque está al cuadrado, o sea que me da lo mismo. Eso es una observación, nada más. Bien, otra cosa, si quisiera calcular la intensidad total en el circuito, lo único que tengo que hacer es dividir el voltaje máximo entre el valor de la impedancia, que, dada que la frecuencia es algo fijo, esto me dará un valor fijo, esto no cambiará. Entonces, así puedo calcular la intensidad máxima en el circuito. Luego, la potencia activa en el circuito, que en sí es la potencia disipada en la resistencia, esa potencia activa se puede calcular como la intensidad eficaz por el voltaje eficaz de la fuente por el coseno del ángulo φ. Estos valores eficaces se obtienen fácilmente. Si quiero obtener la intensidad eficaz, lo que tengo que hacer es dividir la intensidad máxima entre raíz de 2. Y si quiero obtener el voltaje o FEM eficaz, tengo que dividir el voltaje máximo de la fuente, V sub 0S, entre la raíz de 2. Luego, este ángulo que aparece aquí, que es el coseno de φ, lleva el nombre de factor de potencia. El coseno de este ángulo se llama factor de potencia. O sea que cuando nos dice un circuito tiene un factor de potencia de 0,80, eso no tiene unidades, porque el coseno de un ángulo no tiene unidades. Vamos a pasar ahora al circuito capacitivo. En el circuito capacitivo, ¿qué es lo que cambia? Que la reactancia capacitiva, o sea, la impedancia del capacitor, es mayor que la impedancia XL de la bobina. Nuestro diagrama fasorial quedará de esta forma, porque VC será mayor que VL, entonces me quedará un voltaje resultante hacia abajo, luego este será el voltaje de la fuente, o sea, la suma de este voltaje más este, vectorialmente, me da el voltaje de la fuente. No olvidemos que en alterna los voltajes y corrientes tienen que ser tratados como vectores, no como en corriente continua. Bien, hacemos el triángulo de impedancia proporcional a este es el triángulo de impedancia, esta será la reactancia, que ahora será XC menos XL, porque XC es mayor que XL, por eso me queda hacia abajo. El angulito φ será exactamente el mismo y la impedancia Z se calcula exactamente de la misma manera que antes, solo que aquí pondríamos XC menos XL en lugar de XL menos XC, pero sabemos que si lo ponemos al revés como está al cuadrado, es lo mismo, va a dar lo mismo. Escribimos otra vez la potencia activa y reafirmamos nuevamente que el coseno del ángulo es el factor de potencia. Vamos a ver qué consecuencias puede tener la resonancia en un circuito y cómo en la letra de los problemas pueden estar indicándome indirectamente que el circuito está en resonancia. Veamos, la intensidad siempre la calculamos como el voltaje máximo de la fuente entre la impedancia Z. Vale, que la calculamos de esta forma. Ahora bien, como en la resonancia XL, la reactancia inductiva, es igual a la reactancia capacitiva, nosotros vamos a tener que omega por L es igual a 1 sobre omega C, y a esta frecuencia angular para la cual ocurre esta igualdad, la distinguimos con un omega 0 y será la frecuencia angular de resonancia. Si hacemos cuenta, la frecuencia angular de resonancia es raíz de 1 sobre LC y se mediría en segundo a la menos 1 o radianes por segundo o 1 sobre segundo. Si por otro lado me dan o me piden la frecuencia de resonancia en Hertz, hay que tener cuidado, leer bien la letra, simplemente es la frecuencia angular dividido 2pi. Por eso la frecuencia de resonancia, no la frecuencia angular, sino la frecuencia de resonancia en Hertz, será 1 sobre 2pi por raíz de 1 sobre LC. Muy bien, vamos a ver cuáles serán las consecuencias de la resonancia. Si XL menos XC me va a dar 0, porque XL es igual a XC, la impedancia será R.
Es decir, que la impedancia será mínima, tendrá el valor más pequeño posible porque este término se está yendo. O sea que en el circuito nos pueden decir, en el problema del examen nos pueden decir, en un circuito cuya impedancia es la mínima posible. O nos pueden decir, el circuito se comporta como resistivo puro. ¿Qué quiere decir? Que los efectos de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se anulan. Me están diciendo que estoy en resonancia. O me pueden decir que la impedancia coincide con la resistencia. También me están diciendo que estamos en resonancia. Otro aspecto, cuando hallamos la intensidad dividiendo la tensión de la fuente entre la impedancia, si la impedancia es mínima, como está en el denominador, la intensidad máxima será la más grande posible. O sea que me podrán decir que el circuito posee la máxima intensidad posible. Para tal frecuencia, el circuito tiene la máxima intensidad posible. Tácate, estamos en resonancia. Otra cosita, la potencia activa. ¿Qué pasa con el coseno del ángulo? Como XL hacia arriba es igual a XC hacia abajo, no hay ángulo, el ángulo vale cero. El ángulo vale cero. Es decir, que otra cosa que va a ocurrir, como el ángulo vale cero, la intensidad máxima y el voltaje máximo de la fuente estarán en fase. Es decir, que pueden decirme, en este circuito RLC, la intensidad máxima y el voltaje máximo de la fuente están en fase. ¿Qué me están diciendo? Que el ángulo φ vale cero. Me están diciendo que estamos en resonancia. ¿Qué otra pista me pueden dar? Como el ángulo vale cero, coseno de cero es 1 y el coseno del ángulo φ es el factor de potencia. Entonces me pueden decir, en el siguiente circuito el factor de potencia es 1. O me pueden decir, el factor de potencia es el máximo posible. Entonces me están diciendo que estamos en resonancia. O también me pueden decir, para este circuito la potencia activa es la máxima posible. Claro, si la potencia activa depende del coseno de un ángulo y el coseno, el valor más grande que puede adoptar es 1, porque el coseno varía entre menos 1 y 1, lo más grande que puede valer es 1, cuando el coseno valga 1, la potencia será lo más grande posible y será simplemente igual a la intensidad eficaz por la FEM eficaz. Por último, también nos pueden decir, se utiliza un circuito RLC para sintonizar una radio o ondas electromagnéticas. La máxima sintonización ocurre para la frecuencia tal. Vamos a ver, la máxima sintonización va a ocurrir cuando la intensidad máxima sea la más grande posible. ¿Qué me están diciendo? Que estamos en resonancia, que es cuando la intensidad máxima es lo más grande posible. ¿Qué ocurre si tengo un circuito RLC en paralelo? Bueno, si tengo un circuito RLC en paralelo, vamos a imaginar que llamamos Z' a la impedancia de estos dos elementos en paralelo, la bobina y el condensador. Asumiendo que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, por lo tanto la frecuencia de resonancia de este circuito también se calcularía de la misma forma, y vamos a ver la consecuencia que tiene esto en la impedancia. Como están en paralelo, me queda que 1 sobre Z' será 1 sobre la impedancia de la bobina más 1 sobre la impedancia en el capacitor. Elementos en paralelo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Común denominador, luego el denominador común lo dividimos entre esto y multiplicamos por lo de arriba y nos queda esta expresión. Hallamos el inverso para tener Z' y me queda ZL por ZC sobre ZC más ZL. Vale. Si luego sustituimos ZL, que es omega LJ, y ZC, que es menos 1 sobre omega CJ, y aquí ponemos la suma, resulta que aquí arriba me queda omega L sobre omega C con este signo de menos, y J por J es J al cuadrado, que es menos 1. Menos 1 con este menos se me va a ir, me va a quedar positivo, y aquí arriba me queda solo omega L sobre omega C. Pero aquí abajo
como la reactancia capacitiva XC es igual a la reactancia inductiva XL, esto me va a dar 0. Esto me va a dar 0. Un número sobre 0 va a implicar que la impedancia Z' de estos dos elementos es infinita. Una impedancia infinita es como el circuito a partir de estos dos nudos hacia allá estuviera abierto. Como si el circuito estuviera abierto y solo fuera un circuito resistivo puro, igual que como si estuviéramos en serie. En resonancia, el circuito RLC serie se comporta como un circuito resistivo puro. Luego, si queremos comprobar esto, decimos, bueno, 1 sobre la impedancia total de este circuito será 1 sobre R más 1 sobre la impedancia Z', que es la impedancia de esta parte, que como tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Es decir, que en definitiva, la impedancia total del circuito vuelve a ser la resistencia. O sea, que la condición de resonancia en un circuito en serie y en un circuito en paralelo es exactamente la misma. La impedancia total es la de la resistencia y la frecuencia de resonancia, la frecuencia angular, es 1 sobre raíz de 1 sobre L por C. Bueno, espero que con esto se haya entendido el fenómeno de resonancia y no caigan en la trampita o quedarse en blanco en el examen, porque no les dicen directamente, mire, el circuito está en resonancia. Eso es difícil que nos lo digan. Nos van a dar pistas, como las que he indicado, para que nos demos cuenta que el circuito está en resonancia. Bueno, espero que hayan disfrutado. Lo digo por enésima vez, les pido, les ruego que se suscriban, por favor. Así el canal puede llegar a más compañeros que lo están necesitando, al igual que ustedes. Y si le dan like, no me voy a ofender tampoco. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo, que será muy, muy pronto.